Nunca pensé que llegaría a los 38 años sintiendo que había dejado pasar la vida ante mis ojos durante 11 años. Estuve casada con un buen hombre, un tipo que cualquiera consideraría la pareja ideal, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba viviendo una vida a medias. Mi carrera como médico siempre había sido mi enfoque. Dediqué horas, noches, madrugadas como esta a la profesión que amaba, pero en medio de esto, la persona que era y los deseos que tenía fueron sepultados por la rutina, el matrimonio y los turnos. Quería disfrutar la vida para experimentar algo más intenso. Algo que haría que mis latidos del corazón fueran más fuertes. Me divorcié y me lancé de nuevo al mundo pensando que finalmente estaba lista para encontrar lo que realmente me estaba perdiendo. Por un tiempo aproveché esta nueva libertad, salí, viajé, exploré las cosas que pensé que me había perdido, pero fue en el hospital, en este lugar que siempre pensé que era mi verdadero hogar, que las cosas realmente comenzaron a cambiar. Fue aquí donde Olivia llegó a mi vida y desde entonces nada ha sido igual. Olivia y yo hemos sido amigas por años, nos reímos juntos por llamada, pasamos las tardes hablando de todo o casi todo, porque lo que nunca le confesé a ella y ni siquiera a mí mismo en cierta medida fue cuánto habían cambiado mis sentimientos por ella. Al principio solo una conexión profesional, luego una amistad, pero ahora ya no podía negarlo, estaba enamorado de ella. Y lo más complicado, Olivia estaba casada a un matrimonio tradicional. Aparentemente feliz, pero eso no impidió que mi corazón latiera más rápido cada vez que me sonreía o me miraba con esos ojos marrones, ojos llenos de una serenidad que nunca pude tener. Esa noche de guardia empezó como tantas otras. El hospital, siempre tranquilo en las primeras horas de la mañana, exudaba una calma que contrastaba con la agitación dentro de mí. Olivia estaba a mi lado como siempre, concentrada en su trabajo, sus ojos enfocados en la pantalla de la computadora escribiendo un informe. El cansancio comenzaba a mostrarse en su rostro, pero nunca perdió su aplomo. Me senté a su lado observando sus movimientos. Cada gesto de Olivia parecía calculado, como si perteneciera naturalmente a este ambiente. Eso es lo que me fascinó de ella. Además de ser una excelente doctora, Olivia tenía una ligereza que hacía parecer que a pesar del caos de una emergencia nunca se inmutó. Y yo, bueno, estaba completamente desequilibrado por ella. ¿Sabes qué? Trabajar así sin parar no va a ayudar a nadie, ¿verdad?, dije tratando de sonar casual. Me miró y sonrió, esa sonrisa que siempre me desarmaba. Sí, pero si no lo hago yo, ¿quién lo harás?, bromeó levantando una ceja. Tal vez, respondí en un tono que se suponía que iba a ser ligero, pero salió un poco más pesado de lo que debería haber sido. Había una tensión en el aire entre nosotros que no podía ignorar. O tal vez podríamos tomar un descanso, tomar un café o algo más interesante. Ella se rió, pero su risa sonó menos relajada esta vez y me hizo darme cuenta de que estaba caminando sobre una delgada línea. El coqueteo estaba allí, flotando entre nosotros, pero Olivia, al estar casada, probablemente prefirió fingir que era solo otra de mis bromas, y tal vez eso es exactamente lo que debería hacer. Fingir. Después de unos poco más citas hicimos una pausa en la sala del doctor. La habitación se sumió en una penumbra reconfortante, el tipo de atmósfera que siempre me ponía muy nervioso cuando estaba con ella. Olivia se dejó caer en el sofá echando la cabeza hacia atrás exhausto. Yo permanecí en silencio sentado en el sillón observándola por un rato. Dejé que mi mente divagara. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué insistía en alimentar esta esperanza imposible? Yo sabía que Olivia estaba casada y era heterosexual. Yo sabía que la amistad que teníamos era demasiado valiosa para ser arruinado, pero al mismo tiempo era como si mi corazón no pudiera controlarse. Había pasado tanto tiempo con los ojos cerrados a lo que realmente quería en la vida que ahora parecía imposible no querer más. ¿Alguna vez sientes que la vida ha pasado y ni siquiera te has dado cuenta? La pregunta salió antes de que pudiera controlarme. Era honesta, cruda, reflejaba lo que había estado sintiendo desde que me divorcié. Olivia me miró de lado, todavía acostada sin moverse mucho. A veces, respondía suavemente, pero supongo que así es la vida, ¿no es así? No te das cuenta mucho hasta que fue demasiado tarde. Me tragué sus palabras sin saberlo. Había tocado una fibra sensible en mis sentimientos hacia ella, pero no podía ser demasiado tarde, no para nosotros, ¿sabes? Seguí intentando no sonar tan vulnerable como me sentía. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto, matrimonio, carrera, todo planeado, pero luego me di cuenta de que
Nada de eso era realmente lo que quería. Estaba tan concentrado en el trabajo que me perdí todo lo demás. Olivia me estaba mirando atentamente ahora como si sintiera el peso de mis palabras. ¿Y qué querías, Clara? El silencio que siguió fue pesado. No tenía una respuesta clara, o más bien la tenía, pero no podía simplemente tirarla en su regazo, no sin arriesgarlo todo. Quería experimentar algo diferente, algo que me hiciera sentir realmente vivo. Respondí, mi voz casi un susurro, y era cierto. Ella me miró por un segundo más, sus ojos buscando los míos como si tratara de entender lo que estaba insinuando. Había una duda allí, pero también una curiosidad que no podía ocultar por completo. Fue en ese momento que yo me di cuenta de lo cerca que estaba de un precipicio. Un tiempo después, cuando el turno se había calmado y el reloj avanzaba hacia las 4 por la mañana, estábamos en la cocina del hospital preparando café. El cansancio finalmente comenzaba a pasar factura a Olivia, y en un gesto involuntario se frotó el hombro luciendo incómoda. ¿Quieres que te lo masajee? Me ofrecí tratando de ser casual, pero mi voz salió un poco más baja, casi un susurro. Se rió, pero había una tensión obvia. No es necesario, Clara, estoy bien. No creo que. Insistí en dar un paso hacia ella. Mi corazón latía más rápido. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de ella. Todo en mí me gritaba que parara, que diera un paso atrás, pero en cambio mis dedos tocaron suavemente su brazo. El contacto fue breve, pero Olivia se congeló por un segundo. Nuestras miradas se encontraron y por un instante vi algo allí, una chispa de duda, tal vez deseo. Clara, ¿qué estás haciendo?, preguntó su voz vacilante, y fue en ese momento que finalmente decidí arriesgarlo todo. Su pregunta seguía resonando en mi mente como grabada en mi piel. Clara, ¿qué haces? Traté de concentrarme en la taza vacía frente a mí, pero mis pensamientos estaban muy lejos, desenredándose en una espiral confusa e incontrolable. Ella estaba a mi lado, su expresión una mezcla de incertidumbre y cautela. Sus labios permanecieron presionados juntos sin revelar nada, y cuando me entregó una de las tazas de café nuestros dedos se rozaron nuevamente como si el destino insistiera en entrelazar nuestros caminos. Fue un toque breve pero cargado, casi eléctrico, resonando dentro de mí de una manera inexplicable. Su mirada se movió rápidamente como si no quería prolongar ese contacto, pero noté un ligero temblor en su mano que podría haber estado tratando de ocultar. Gracias, murmuré apenas audible, como si temiera que mi voz pudiera romper el delicado equilibrio entre nosotros. Nos sentamos uno al lado del otro, cada uno sosteniendo su taza, y mientras el hospital continuaba con su silencio puntuado por sonidos distantes, el aire entre nosotros se sentía más denso. Era una tensión palpable, una vibración que llenaba cada centímetro de espacio entre nosotros. Traté de redirigir mis pensamientos a cualquier otra cosa, las responsabilidades de mi turno, el ruido de la cafetera, las paredes blancas del hospital, pero era imposible estar allí. Sentir su presencia tan cerca era una atracción irresistible que no sabía cómo controlar. De repente Olivia rompió el silencio, su voz baja, casi vacilante. Clara, últimamente has estado actuando diferente. Escogió sus palabras con visible cuidado, pero había algo en su tono que sugería preocupación genuina, una curiosidad mezclada con algo más profundo. Noté un ligero rubor en sus mejillas que solo intensificó mi propio nerviosismo. Diferente, ¿cómo? Pregunté intentando mantener un tono casual, aunque sentía que mis palabras tenían un peso que no podía ocultar. Ella miró hacia otro lado, agarrando la taza entre sus dedos. No sé, más intenso quizás. Su voz era suave, casi un susurro, pero sentí que había más debajo, algo que ella intentaba ocultar sin éxito. A pesar de sus pocas palabras, tenía la sensación de que Olivia estaba a punto de admitir algo, y esa comprensión trajo una mezcla de miedo y deseo. Sonreí intentando calmar el nerviosismo que me consume a veces. Tú solo necesito cambiar las cosas, respondí evitando revelar demasiado. Pasé tanto tiempo haciendo lo que se esperaba de mí. Tal vez ahora solo quiero ser yo mismo. Mis ojos se encontraron con los de ella, y por un instante vi una chispa en su expresión, algo que rápidamente ocultó mirando hacia otro lado. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante, como si cada segundo de silencio revelara más que las palabras. Antes de que pudiera pensar en una forma de prolongar la conversación, los pasos resonaron por el pasillo y Olivia se levantó rápidamente. Tomó su taza y salió de la cocina apresuradamente, sin mirando hacia atrás. La vi desaparecer y me di cuenta de que cada minuto que pasaba a su lado solo profundizaba mis sentimientos. Pero la parte más difícil era saber que no podía expresar esto libremente durante mi turno. La inquietud no me dejaba
Cada interacción con un paciente, cada breve conversación con colegas, cada segundo se sentía contaminado por ese sentimiento no resuelto. Al final de la mañana la angustia era tan intensa que sabía que necesitaba confiar en alguien, así que busqué a Marina, mi amiga y confidente. Estaba sentada en la cafetería volteando a través de una revista. Pero cuando me vio levantó la vista con una expresión preocupada. Nos conocíamos desde hacía años y era una de las pocas personas que realmente me entendía clara. «Te ves extraña», comentó sonriendo aunque su mirada era seria. «¿Quieres decirme qué pasó?». Suspiré vacilante. «Marina, creo que me estoy enamorando de alguien». Las palabras se sintieron pesadas en mi boca como si decirlas las hiciera más reales. Levantó las cejas visiblemente sorprendida. «¿Quién es la afortunada?», preguntó inclinándose ligeramente hacia mí como si ya tuviera una sospecha. Sentí mi cara sonrojarse. «Es Olivia». La sonrisa de Marina se suavizó como si entendiera lo que eso significaba. «Guau, no vi eso venir». «¿Y qué sientes cuando estás cerca de ella?». Cerré mis ojos por un momento tratando de encontrar las palabras. «Es diferente, Marina, como si hubiera algo entre nosotros que nadie más puede ver. Siento una conexión, ¿sabes? Pero no sé si estoy imaginando cosas leyéndolo mal». Puso su mano sobre la mía. «Clara, te conozco y sé que no haces drama sin razón si sientes esto. Probablemente hay algo ahí, pero no sabrás si ella siente lo mismo si no lo intentas. A veces tenemos que tomar riesgos». Sus palabras se quedaron conmigo por el resto del turno. Más tarde, mientras vagaba por los pasillos, vi a Olivia apoyada contra la pared con los brazos cruzados mirando a lo lejos. Parecía ajena a lo que estaba sucediendo a su alrededor y por un segundo dudé en acercarme. Pero rápidamente me di cuenta de que necesitaba resolver esto de una forma u otra. Llamé a Olivia suavemente. Levantó la mirada lentamente, sorprendida de verme, y algo en su expresión cambió. No pude decir si era alivio o vergüenza, pero había una mezcla de sentimientos que parecían dejarla vulnerable. «Clara, sobre lo que dijiste antes», comenzó como si necesitara sacárselo del pecho. «Sobrevivir de manera diferente». Su voz era cautelosa, casi temerosa, como si no quisiera saber a dónde la llevaría esa conversación. «¿Y qué crees?», que pregunté tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía tan rápido que temía que pudiera escucharlo. Respiró hondo mientras y reuniendo coraje. «Creo que es complicado. Tenemos una amistad, Clara, y yo solo no queremos perder eso». El miedo en su voz era claro, pero había un toque de deseo que estaba tratando de ocultarse. «Que no es simple», dije mirándola a los ojos, «pero a veces las cosas más complicadas son las que valen la pena». Me acerqué hasta que nuestros hombros casi se tocaron y la sentí contener la respiración. El silencio entre nosotros era fuerte, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, pasos resonaron por el pasillo. Olivia rápidamente se apartó. Si el hechizo se había roto, retomó su postura profesional y lanzó una última mirada antes de alejarse. Más tarde, al final de mi turno, entré en el ascensor y, para mi sorpresa, allí estaba ella. Nuestras miradas se encontraron en el instante en que las puertas se cerraron y el aire se sintió más pesado a nuestro alrededor. Era un silencio lleno de todo lo que no podíamos decir. «Olivia», comencé, pero mi voz vaciló por un segundo. «¿Podemos continuar esta conversación?», suspiró mirando al suelo. «Clara 3, no sé cómo lidiar con esto», admitió con voz baja e insegura. «Esto es nuevo para mí». «Lo entiendo», respondí tratando de mantener mi tono calmado. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, no voy a ninguna parte». Toqué sus dedos tentativamente y ella no se apartó. En cambio, sus dedos se entrelazaron con los míos por un breve momento. La sensación fue indescriptible, pero antes de que pudiéramos procesar lo que significaba, el ascensor se detuvo y ella inmediatamente se soltó yéndose apresuradamente. Más tarde esa noche la encontré en la sala de descanso acostada en el sofá, su rostro sereno pero ligeramente cansado por el cansancio. Me acerqué lentamente y ella abrió los ojos cuando me notó, ofreciéndole una sonrisa suave. «¿Alguna vez has pensado en hacer algo impulsivo?». «Olivia», susurré sentada a su lado. «Algo que podría cambiarlo todo». Se rió suavemente, nerviosamente. «Nunca he sido del tipo impulsivo, Clara. Pero tal vez sea hora de cambiar eso». Y allí, sin más vacilación, tomó mi mano firmemente. Nuestros ojos se encontraron y lentamente nos inclinamos hasta que nuestros rostros estuvieron cerca. Respiraciones entrelazadas, pero antes de que nuestros labios se tocaran, un sonido nos interrumpió. Ella se apartó inmediatamente sonrojándose, pero su la mirada sostenía la
Miraba de alguien que finalmente admitía lo que sentía más tarde. Cuando la luz del amanecer se rompió, la vi preparándose para irse, me acerqué suavemente sosteniendo su brazo. Olivia, ¿podemos hablar más tarde? Pregunté con la voz cargada de urgencia. Necesito ir a casa. Clara, dijo. Su voz temblaba de una manera que me hizo encoger el estómago. Necesito descansar y ver a mi esposo. Ella casi nunca mencionó a su esposo. Está bien, entiendo. Di un paso atrás sintiéndome segura de que nunca volvería a hablar con ella. Clara, espera. Luego tomó mi mano y dijo, lo siento, solo dame tiempo para pensar esto, ¿de acuerdo? Asentí y ella salió de la habitación rápidamente dejándome con un poco de esperanza de que tal vez todavía tuviéramos una oportunidad. El silencio en el hospital en las primeras horas era absoluto y Clara se sintió como si estuviera perdida, como si el vacío en los pasillos reflejara el hueco dentro de su propio corazón. Necesitaba encontrarla de nuevo para ver a Olivia una última vez antes de salir del hospital, pero luego su corazón se congeló cuando se enfrentó a algo que había estado tratando de ignorar. ¿Qué pasaría si su mirada de vacilación era un presagio del final y si después de todo el torbellino de emociones Olivia decidía que sería mejor alejarse? Incapaz de controlarse, Clara caminó hacia el lugar donde sabía que Olivia estaría al final de su turno, el balcón en el piso superior del hospital. Ese balcón era un refugio, un lugar donde los trabajadores de la salud escapaban para respirar, para tratar de encontrar un momento de paz, pero esa noche Clara supo que la paz estaría lejos de su alcance. Con cada paso que daba hacia ella, Clara sintió que una tormenta se gestaba dentro de ella. La adrenalina del pecho subía por sus venas, el miedo a perder algo que nunca tuvo realmente la consumía, pero la necesidad de saber lo que Olivia realmente sentía era más fuerte que cualquier cosa. Cuando finalmente la encontró, Olivia estaba de pie, apoyada en la barandilla del balcón, mirando hacia la ciudad, perdida en sus pensamientos. Sus hombros parecían tensos y su expresión revelaba una mezcla de agotamiento y algo más, algo que Clara no pudo descifrar mientras se acercaba. Olivia se giró lentamente y sus ojos se encontraron. La mirada de Olivia era intensa, pero había una tristeza allí, una especie de melancolía que la hacía vulnerable de una manera que Clara nunca había visto antes. Necesitaba hablar contigo, Clara, comenzó, su voz vacilando ligeramente como si cada palabra pesara una tonelada. Olivia la miró, sus ojos brillando bajo la tenue luz. Clara, no sé si estoy lista para esto, para todo lo que esto implica. Su voz salió baja, casi un susurro, pero pesada. Con eso Clara sintió una opresión en el pecho. Olivia, entiendo, no quiero presionarte, pero necesitaba que lo supieras, que no estoy dispuesta a dejar pasar esto sin intentarlo. Respiró hondo buscando coraje y palabras que apenas podía pronunciar. No puedo simplemente ignorar lo que siento por ti. Yo nunca antes había sentido algo como esto. Por un momento Olivia miró hacia otro lado como si luchara contra algo dentro de sí misma. Clara, yo tengo una vida. Tengo responsabilidades. Yo tengo un esposo. No puedo simplemente tirar todo por sentimientos que aún no entiendo completamente. Las palabras de Olivia atravesaron el corazón de Clara como una espada. Ella sabía que la realidad era complicada, pero escucharla en voz alta hizo que todo fuera aún más difícil de soportarlo. Olivia, respondió Clara tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer, pero ¿puedes realmente olvidar todo lo que pasó entre nosotras? Fingir que nada cambió, que estos momentos que compartimos yo nada. Olivia cerró los ojos apretando los labios como si la pregunta de Clara la hubiera golpeado como un golpe. Parecía estar luchando contra cada fibra de su ser, cada sentimiento que intentaba negar. Cuando finalmente habló, su voz era llena de emoción. No, Clara, no puedo, pero tampoco sé cómo lidiar con esto. El viento frío de la noche los envolvió a ambos, pero la tensión entre ellos parecía calentar el espacio a su alrededor como si nada más existiera excepto ellos dos. Clara respiró hondo y dio un paso hacia Olivia tocando ligeramente su mano. No tienes que decidir todo ahora, solo déjame quedarme a tu lado lo que sea que estés sintiendo. Estoy aquí. Olivia abrió los ojos y por un momento Clara vio un destello de esperanza mezclado con miedo. Sin decir otra palabra, Olivia permitió que sus dedos se entrelazaran con los de Clara y sosteniendo su mano con una firmeza que parecía querer hacer que ese momento durara para siempre. Él
Silencio entre ellas era elocuente, cada segundo cargado de promesas e incertidumbres. El sonido lejano de una sirena rompió el hechizo, llevándolas a ambas de vuelta a la realidad. Olivia lentamente soltó la mano de Clara, como si se resistiera, pero sabiendo que tenía que. Tengo que irme, murmuró su voz frágil y vacilante. Clara asintió tratando de sonreír, incluso cuando sintió su desgarrador. Está bien, lo entiendo, pero sé que estoy aquí para ti, lo que sea que necesites. Olivia dio una última mirada antes de darse la vuelta y caminar de regreso al hospital, dejando a Clara sola en el balcón. Vio como Olivia desaparecía por los pasillos y una lágrima finalmente escapó por su mejilla. El peso de la situación cayó sobre ella como una avalancha, y por un momento Clara se preguntó si tenía la fuerza para soportarlo todo. Sin embargo, Olivia apenas había doblado la esquina del pasillo principal cuando se encontró con una vista inesperada. Su esposo, Mako, estaba allí de pie con una suave sonrisa y un gran ramo de white light, sus flores favoritas. Sorpresa, dijo acercándose y ofreciendo el ramo. Quería verte después de un largo día, pensé que te gustaría algo de compañía. Olivia se congeló por un momento, su sonrisa tratando de enmascarar el torbellino de emociones dentro de ella. El gesto de Mako fue amable y considerado, algo que normalmente la conmovería, pero en ese momento solo profundizó su confusión. Tratando de recuperar la compostura, aceptó las flores y forzó una sonrisa. Michael, qué sorpresa. No te esperaba aquí hoy, dijo tratando de mantener su tono ligero mientras Mako se inclinaba para besarla. Clara apareció al final del pasillo, su rostro aún marcado por la emoción de lo que acababa de pasar en el balcón. Al ver a Olivia acompañada dudó, pero Mako la notó y dio un paso adelante sonriendo. Hola, debe ser la famosa Clara, dijo extendiendo su mano. Olivia habla mucho de ti en casa, soy Mako, su esposo. Clara sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo la compostura, extendiendo su mano con una sonrisa educada. Si esa soy yo, encantado de conocerte, Mako. La situación era incómoda, pero Clara permaneció firme aunque los ojos de Olivia reflejaban tensión e inquietud. Ella miró hacia otro lado sintiendo el impacto de Mako sosteniendo el ramo. Su presencia le recordaba la vida que mantenía fuera del hospital, la realidad que cada vez trataba más de negar. Mako, aparentemente inconsciente de la tensión en él aire, comentó con una sonrisa amable, es un placer finalmente conocerte, Clara. Olivia siempre habla de lo dedicada que eres al trabajo y cómo has sido un buen amigo para ella. Clara simplemente asintió con una sonrisa educada mientras la presión en su pecho crecía. Gracias, Mako, respondió Olivia, es una gran colega y amiga. El silencio que siguió fue casi tangible y Clara se dio cuenta de que necesitaba irse antes de que su rostro delatara el torbellino de emociones que la consumían. Se despidió con un asentimiento y una leve sonrisa, dejando a Olivia y Mako solos mientras caminaba por el pasillo. Los ecos de sus palabras y todo lo que no se dijo la siguieron. Clara caminó en la sala de descanso del hospital esperando encontrar un momento de privacidad. El amanecer estaba a punto de romper y el maratón emocional de la noche la había dejado agotada. Sentada en uno de los bancos, se pasó las manos por la cara tratando de procesar lo que acababa de suceder en el pasillo con Olivia y Mako. Unos minutos después, Marina entró con un café en una mano y una tableta en la otra. Al ver la estancia de Clara, frunció el ceño. Dejando el café en la mesa, se acercó y se sentó a su lado. Su expresión se llenó con preocupación. Clara preguntó qué había pasado, sintiendo suavemente que su amiga estaba al borde de un colapso emocional. Clara respiró hondo tratando de mantener la compostura, pero ver la cara de comprensión de Marina la hizo derrumbarse. Acabo de ver a Olivia con su esposo Mako, confesó con voz temblorosa. Vino al hospital a sorprenderla, trajo flores y todo y me lo presentó como si fuera solo un colega. Marina escuchó en silencio, su expresión se volvió más seria. Solo puedo imaginar lo difícil que fue. Debe haber sido para ti, dijo colocando una mano reconfortante en el hombro de Clara. Era como toda su realidad, su vida fuera del hospital, su matrimonio, todo estaba ahí frente a mí. Clara continuó con la voz quebrada, y la peor parte es que él fue tan educado, tan amable, y me dijo que Olivia habla mucho de mí en casa. Marina asintió absorbiendo todo lo que Clara decía y esperó pacientemente a que continuara. Sé que la situación es complicada, que Olivia tiene una vida, un compromiso, pero después todo lo que compartimos, todo lo que sentimos el uno por el otro, verla con él como si nada pasara, como si solo fuera un amigo, me destruyó. Clara derramó, sus ojos se llenaron de lágrimas y al
mismo tiempo no puedo exigirle nada porque no me debe nada, no puedo pedirle que elija, me siento atrapado. Marina, como si estuviera en un abismo sin salida. Marina tomó la mano de Clara con firmeza. Necesitas recordar que estás siendo honesto contigo mismo, Clara, estás poniendo tu corazón ahí sabiendo que podría salir lastimado, pero eso también es una señal de coraje. No todos tienen la fuerza para admitir lo que realmente sienten. Clara exhaló pesadamente, pero no sé cuánto tiempo más puedo soportar esto. Me siento como un secreto, como alguien que solo existe en las sombras. Para ella, ver al esposo de Olivia, ese lado de su vida que es tan real, me hizo darme cuenta de que tal vez me he estado engañando a mí misma todo este tiempo. Tal vez lo que tenemos es solo una ilusión. Marina envolvió su brazo alrededor de los hombros de Clara ofreciendo un abrazo de lado. Clara, necesitas hablar con Olivia sobre cómo te sientes. Sé que es difícil, pero mantener esto oculto solo te consumirá más. Ella necesita entender el impacto que esto está teniendo en ti y tal vez la única forma de descubrir lo que realmente siente es traer todo a la superficie. Clara asintió lentamente sintiendo el peso del consejo de Marina, aunque estaba aterrorizada ante la idea de confrontar a Olivia. Sabía que era la única forma de encontrar algo de claridad. Gracias, Marina, susurró secándose las lágrimas. Creo que necesito hacer esto antes de que me destruya por completo. En las semanas que siguieron, Clara y Olivia continuaron con sus rutinas en el hospital, pero algo había cambiado entre ellas. Cada encuentro casual en los pasillos, cada mirada durante las reuniones, todo parecía cargado de significados ocultos. Era como si bailaran alrededor de un secreto, solo que compartían una atracción silenciosa y prohibida que amenazaba con salir a la superficie en cualquier momento. Sus colegas notaron la tensión, pero nadie se atrevió a comentar. Solo Marina, la amiga más cercana de Clara, pareció captar la profundidad de lo que se estaba desarrollando. Una noche, mientras terminaban otro turno largo, Marina se acercó a Clara, su expresión curiosa pero preocupada. Clara, has estado tan distante últimamente. Algo me dice que es más que solo estrés laboral, comentó con una sonrisa suave pero ojos llenos de comprensión. Clara dudó, sintiendo la urgencia de compartir todo. Es complicado, Marina. Marina levantó las cejas, pero su expresión permaneció seria. Clara, ¿sabes lo que estás haciendo? Quiero decir, Olivia está casada. Esto podría lastimarte aún más. Lo sé, Clara, respondí con un suspiro, pero es como si no tuviera elección. No elegí sentirme así, solo lo siento y cada vez que estoy cerca de ella todo parece tener sentido y al mismo tiempo nada parece posible. Marina tomó la mano de Clara suavemente ofreciendo un consuelo silencioso. Solo ten cuidado, está bien, te mereces ser feliz, Clara, y a veces esa felicidad puede estar donde menos la esperamos, pero a veces también tenemos que dejar ir ciertas cosas. Clara asintió, aunque en el fondo sabía que dejar ir estos sentimientos era lo más difícil que tenía alguna vez considerado, y a medida que pasaba el tiempo se dio cuenta de que sus sentimientos por Olivia no estaban decayendo, al contrario, solo se estaban haciendo más fuertes. Más tarde, durante otro turno de noche, Clara encontró a Olivia nuevamente en el balcón. Era como si ese lugar se hubiera convertido en el escenario de todas sus revelaciones. Mirando las luces de la ciudad, permanecieron en silencio una al lado de la otra hasta que Olivia rompió el silencio. Clara, he pensado mucho en nosotras, comenzó su voz suave pero resuelta. La verdad es que nunca me había sentido así antes, no con cualquiera, pero todavía estoy atado a cosas que no sé cómo dejar ir. Dudó. Su mirada se perdió en el resplandor de la ciudad. Clara escuchó en silencio, comprendiendo el dolor detrás de las palabras de Olivia. Sabía que este sentimiento era un territorio inexplorado para ella, algo que arriesgaba todo lo que Olivia había construido. Pero Clara también sabía que no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Olivia, lo entiendo, respondió Clara en voz baja pero firme, sé que tienes una vida, sé que no es fácil alejarse de todo, pero no tienes que decidir todo a la vez. Solo déjame estar aquí para ti, lo que sea que necesites. Olivia se giró hacia ella y había un destello de emoción en sus ojos, algo que combinaba anhelo y miedo. Se acercó dudando, luego tocó suavemente el rostro de Clara con las yemas de sus dedos. Clara, solo no quiero lastimarte, no quiero hacer promesas que tal vez no pueda cumplir. Clara sostuvo la mano de Olivia mano contra su mejilla, sintiendo la calidez y fragilidad de ese momento. No necesitamos promesas ahora mismo, Olivia susurró con una suave sonrisa, solo quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar por esto por nosotras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento Olivia cerró los ojos absorbiendo la intensidad de ese sentimiento. Cuando los volvió a abrir, una tranquila determinación mostrada en sus muertes
Sin más palabras, Olivia la atrajo y sus labios se encontraron en un suave beso que llevaba el peso de semanas de incertidumbre y miedo. Ese beso fue la respuesta silenciosa que Clara había estado esperando, la confirmación de que a pesar de todas las complicaciones había algo real entre ellas. En los días que siguieron, Olivia y Clara continuaron encontrándose, robando momentos en los pasillos del hospital, encontrando rincones discretos y escondidos donde podían ser ellas mismas sin preocuparse por la mirada de nadie más. Pero con cada día que pasaba, Olivia parecía dividida entre su deseo por Clara y la realidad de su vida fuera del hospital, hasta que una noche, después de un largo turno, Olivia finalmente decidió que ya no podía ignorar la situación. Encontró a Clara en la cafetería vacía donde habían compartido muchos cafés tranquilos y se sentó a su lado con una expresión seria. Clara, tenemos que hablar de esto, comenzó a tratar de mantener la calma. Necesito hablar con mi esposo. No puedo mantener esto oculto por más tiempo, tengo que ser honesta con él, incluso si eso significa arriesgarlo todo. Clara miró a Olivia sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Estás segura, Olivia? Esto no es fácil y no estás sola en esto, estaré contigo pase lo que pase. Olivia sonrió brevemente tocando la mano de Clara. Lo sé, Clara, y tal vez eso es lo que me da la coraje para finalmente hacer esto. Unos días después, Olivia reunió el coraje para tener la difícil conversación con su esposo. Ella sabía que era una decisión dolorosa, pero una que tenía que tomarse para finalmente poder vivir con honestidad. La conversación fue difícil y las palabras que había dudado en decir salieron mezcladas con lágrimas y verdad. Fue un periodo desafiante para Olivia y en las semanas siguientes Clara permaneció a su lado, ofreciéndole el apoyo y el amor que tanto necesitaba. Aunque el proceso de separación fue doloroso, Olivia sabía que estaba tomando la elección correcta. Por primera vez sintió que estaba viviendo en alineación con lo que realmente quería, sin esconderse, sin aferrarse a una vida que ya no representaba quién era. A medida que pasaba el tiempo, Olivia comenzó a sentirse más liviana, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros, y al lado de Clara descubrió una nueva sensación de libertad y felicidad. Cuando la separación de Olivia finalmente se resolvió, ella y Clara decidieron hacer un viaje juntas. Era una forma de celebrar el nuevo capítulo que estaban comenzando, una aventura lejos de todo el complicaciones y presiones que habían soportado en el hospital. Eligieron un pequeño pueblo costero donde podían disfrutar del océano, la paz y la compañía mutua. Los días eran tranquilos y alegres. Caminaron de la mano por la playa, hablaron de todo y de nada, se rieron de las cosas pequeñas y se perdieron en los ojos del otro. En una tarde especial, mientras el sol se ponía y la brisa del mar soplaba suavemente, Olivia miró a Clara con una expresión de ternura y gratitud. Clara, me diste una nueva oportunidad de ser yo mismo, para encontrar lo que realmente quiero. Gracias por no renunciar a mí. Clara la abrazó fuerte. Te amo, Olivia, siempre te he amado, incluso cuando era difícil, y ahora que estamos aquí se siente como si todo valiera la pena. Estaban allí bajo el cielo estrellado, finalmente sintiéndose en paz. No había más secretos, no más miedo o incertidumbre, solo ellas dos juntas, listas para enfrentar lo que sea que traiga el futuro. Al regresar a sus rutinas de hospital, Clara y Olivia eran diferentes. Su relación no era no era un secreto, pero tampoco tenían que preocuparse por miradas curiosas o juicios. Eran abiertos sobre sus sentimientos y, para su sorpresa, sus colegas aceptaron su relación con naturalidad. Felices de que ambos hubieran encontrado algo especial, la vida juntos trajo nuevos desafíos, pero también una nueva fuerza para enfrentarlos. Clara y Olivia se apoyaron mutuamente, compartiendo victorias y luchas, apoyándose mutuamente y celebrando el amor que había florecido entre ellas. Pasaron los años y Clara y Olivia continuaron construyendo una vida juntas, fortaleciéndose mutuamente en sus sueños y ambiciones. Los recuerdos de sus primeros encuentros en el hospital y la tensión inicial que llevaban se convirtieron en dulces recuerdos, historias para contar con sonrisas en sus rostros. Habían encontrado un hogar el uno en el otro, un lugar seguro donde podían ser vulnerables y fuertes, siempre sostenidos por el amor que los unía. En ese mismo balcón donde tantas conversaciones y besos robados habían tenido lugar, Clara y Olivia se encontraron nuevamente al final de un turno. El hospital estaba tranquilo, las luces de la ciudad brillando debajo de ellas y el aire contenía una serenidad que solo el amor verdadero puede traer. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí después de todo?
Olivia susurró entrelazando sus dedos con los de Clara. Clara sonrió besando suavemente la mano de Olivia. Siempre creo que de alguna manera encontraríamos una manera de estar juntas. Olivia la miró con un amor que iba más allá de las palabras y en sus ojos se mostraba la certeza de que habían encontrado exactamente lo que necesitaban la una de la otra y así, de la mano, continuaron el viaje que desde el principio el comienzo siempre estuvo destinado a ser compartido.